Officers are on scene. Copy that here, 206 south of the LZ. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos este 27 de marzo. Recuerde que este 24 que termina el 31 de marzo, este próximo domingo, la cristiandad dedica al recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué se está celebrando en esta semana? Porque en el calendario gregoriano, que es un calendario solar, recuerda que hay una diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar, que es el calendario judío, el calendario lunar. El calendario lunar, la Pascua judía, que fue en la que murió el Señor Jesucristo, se va a celebrar comenzando el próximo 22 de abril. Porque hemos hablado múltiples de veces la diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar. Por esas diferencias, porque el calendario lunar tiene 360 días y el calendario solar 365 días. Así es que por esas diferencias el calendario gregoriano romano hace a veces la diferencia. Cada 4 años coincide la fecha con la Pascua judía y después se dan esas diferencias. No importa, como quiera, ya sea en esta semana o en la Pascua judía, hay una semana que se hace remembranza del sacrificio más grande y más extraordinario de la historia. Ese sacrificio que nos permite tener una oportunidad de la salvación. Hablemos de esos últimos días de lo que fue la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Déjeme compartir esta lectura bíblica. Al salir Yeshua fue al monte de los olivos como de costumbre y sus talmudín fueron tras él. Cuando llegó les dijo: oren para que no sean puestos a prueba. Él siguió como a la distancia de un tiro de piedra y se postró de rodillas y oró: Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía. Allí se le apareció un malach, un ángel del cielo, para darle fortaleza. Y en gran angustia oraba con más intensidad. Y su sudor se convirtió como en gotas de sangre que caían a la tierra. Al terminar de orar y levantarse, vino a los talmudín y los encontró durmiendo por causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué estás durmiendo? Levántense y oren para que no sean puestos a prueba. Lucas 22, 39, 40. Del Getsemaní a la cruz del Calvario. En el mismo Getsemaní, Jesús mostró su deidad. En la cristiandad se celebra comenzando 8 días de un domingo a otro domingo, por una serie de acomodamientos que ellos hacen y que efectivamente la Biblia da contundentes pruebas que Jesús el Nazareno resucitó el primer día de la semana, que en el calendario judío y también pues en el gregoriano, ya se sabe, es el domingo, lo que hoy se conoce como domingo. Hablemos un poco, más bien, de este escenario. ¿Qué día fue exactamente ese día de la oración en el Getsemaní? Si hacemos un análisis profundo, de acuerdo al calendario, a la costumbre del calendario judío, no olvide que el calendario judío, que ya dijimos es
lunar, el día se cuenta muy diferente a como se cuenta el gregoriano. Por ejemplo, en el gregoriano, el día lo inician a las 12 de la noche, mientras que en el calendario lunar y judío, que es el de la Biblia, y así está en el libro de Génesis, el día comienza a las 6 de la tarde. Se conoce, como usted lo lee, ha leído múltiples veces en Génesis, y fue la primera noche y el primer día. Entonces comienza a las 6 de la tarde el día, realmente, el nuevo día, mientras que en el calendario romano a las 12 de la noche. Si eso es así, vamos a hacer un análisis de lo que fue estos últimos días de Jesús, incluyendo la noche en que Él es arrestado y al siguiente día es crucificado. La historia dice que Él tomó la cena con sus discípulos. Esto es una costumbre judía que se celebra siempre. Se conoce como la noche del Seder o la noche de la orden. La noche en que se conmemora en que el pueblo de Israel salió la última plaga esa noche y va a salir en la madrugada rumbo, de Egipto, camino a la tierra prometida. Si eso es así y de acuerdo a lo que leen los evangelios, esa noche del Seder, la noche de esa cena, a lo que la cristiandad le llama la Santa Cena hoy en día, sucedió entonces, de acuerdo al calendario que estamos viviendo, lo que conocemos como miércoles, al iniciar la noche. Si eso es así, Jesús toma la cena del Seder, entre las 6 y 8 de la tarde, más o menos, que es la hora que ya oscurece en Israel en esta época, en la actualidad. Antes de las 6 ya está oscureciendo. Si eso es así, entonces el Señor toma lo que se conoce la Santa Cena hoy en día, hasta aproximadamente, supongamos, 9 de la noche, que para aquella época ya era bien tarde. A eso de las 9 de la noche, posiblemente antes, después de todas las liturgias que se dio en esa cena que tantas veces hemos predicado, todos los predicadores en el púlpito, después de haber hecho las declaraciones que uno de los que estaba en la mesa le iba a entregar, abandona lo que hoy se conoce como el aposento alto y emprende la caminata hacia el Monte de los Olivos, específicamente en la falda del Monte de los Olivos, donde estaba un huerto, a quien en la traducción se llama el jardín de Getsemaní. Ahí el Señor baja con sus discípulos. Y allí es donde comienza lo que se llama la oración del Getsemaní. El Señor ya sabía que esa noche lo iban a entregar. Por eso aquella despedida lo que llamamos la Santa Cena. Por eso Él le dijo a sus discípulos: comed y bebed, comed este pan y tomad esta copa, porque desde ahora no volveré a cenar con ustedes hasta aquel día en que estemos todos juntos con mi Padre. Y dijo: y cuánto anhelo que se llegue ese día. Mira qué lindo. Después de toda esa ceremonia, el lavado de los pies, Jesús abandona el aposento alto. Estamos hablando miércoles. Llega al Getsemaní y le dice a sus discípulos que se quede un momentito allí mientras Él va a orar. Él se va como a un tiro de piedra, dice, qué sé yo, unos 30, 40 metros de ello. Y allí Él se arrodilla. Es como que Él empezó a ver
la parte más oscura de lo que iba a pasar en su propia vida con aquellas bestias que iban a hacer cosas duras contra el Señor Jesús. Viendo él la agonía, la burla, la forma en que lo escupían, la forma en que lo iban a torturar, la corona de espina, la forma en que lo iban a clavar, él empezó a ver todo eso como una retrovicción. Como humano, empezó a sentir un dolor profundo. Y su oración fue profunda. Y le dijo: Señor, si puedes pasar esta copa, esta prueba, si la puedes pasar por alto, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu propia voluntad. Algunos dicen que el padre dijo: hijo, no hay otra salida. La única forma de salvar a la humanidad es el sacrificio de cruz. Después de estar en aquella agonía, el Altísimo, la presencia de ese momento, llega un respaldo, un ser angelical. Estamos hablando de una forma preciosa, en profundidad, en nuestro canal de Masterclass sobre el misterio de esos ángeles. Es profundo, lo estamos hablando. Ese ángel que bajó allí para darle total respaldo. Algunos dicen que las primeras gotas de sangre que Jesús derramó cayeron allí en el huerto del Getsemaní. Después de levantarse de orar, encontró dormido a los discípulos. Los levanta y le dice: levantaos, se llegó la hora. Hasta en ese momento los discípulos no entendían de qué les estaba hablando. Minutos después llegó un grupo de la guardia del templo. Oiga bien, guardia del templo. ¿Qué quiere decir? Que los soldados que iban eran judíos, no romanos, eran judíos. ¿Qué quiere decir? Que estos judíos, que aunque eran soldados, conocían perfectamente bien la ley. Fueron estos soldados, junto con líderes religiosos, que eran sus jefes, y acompañados por Judas Iscariote. Allí en ese lugar del monte del Getsemaní se va a dar una acción de deidad de Jesús. Cuando viene el grupo presidido por Judas y los líderes religiosos, que no olvide que los que entregaron a Jesús fueron los líderes religiosos. Cuando se ponen de frente de él, Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Los soldados judíos del templo le dicen: a Yeshua el Nazareno. Él les dice: yo soy. Esa palabra lo he dicho múltiples de veces, en múltiples de ocasiones, en diferentes prédicas. Esa palabra no se utiliza en el vocablo judío. Es una palabra que solo corresponde a Dios. Yo. Es por eso siempre he dicho que los evangélicos tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con estos predicadores que siempre están diciendo yo declaro, yo hago, hay mucho cuidado. Que es una palabra que en el judaísmo se tiene muchísimo cuidado en repetirla. Porque solamente Dios puede decir esa palabra. Cuando le preguntó Moisés en la zarza: ¿quién eres? Y él dijo: yo soy el que soy. Es por eso que en aquel momento dice, como eran soldados judíos, conocían bien la ley. Cuando Yeshua Nazareno dijo: yo soy, narra Mateo que de inmediato cayeron de rodillas. Porque solo Dios puede decir esa palabra.
lo que indica que Jesús nunca negó su deidad. A partir de aquel momento, como ya conocen toda la historia de ustedes, fue llevado. Posiblemente eso haya haber sido ya entre las 11 de la noche. 11, 12 de la noche, fue llevado. Inmediatamente esa noche el clero religioso, los encopetados, los que siempre se hacen acompañar de guardaespaldas, no habían dormido porque querían deshacerse de Jesús en la mismísima Pascua. Así es que esa noche, después de todo el proceso de haberlo juzgado el clero religioso, el Sanedrín, y después de no encontrar ninguna evidencia, entonces pusieron testigos falsos. Y después de haberlo acusado, no tenían la autoridad para ejecutarlo, porque eso solamente era orden específica del Imperio Romano. Así es que muy de mañana, ya en esa madrugada, lo que hoy conoceríamos como el jueves, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Después de todas las incidencias que se conoce de Poncio Pilato, finalmente, posiblemente 10 de la mañana del día de lo que se conoce como el jueves, Pilato sentenció a Jesús. Y allí, aquella turba de judíos religiosos, poseídos ya por el espíritu de cegamiento por los líderes religiosos, más los soldados romanos que iban a ejecutar la acción de crucificar a Jesús, comenzó el proceso de lo que hoy se conoce en la cristiandad como el Vía Crucis. Lo llevan desde allí, desde esa parte cercano al monte del templo, lo llevan sobre toda esa calle que se conoce como la calle de los Leones, y toda esa calle lo llevan hasta llevarlo al monte de la Calavera. De acuerdo al proceso y la forma que se iba dando, así es que llegan a eso antes de las 12 del mediodía, y allí a las 12 en punto del mediodía lo levantan en público en el monte del Gólgota y lo exhiben públicamente, crucificándolo a la par de 2 malhechores. La historia dice en los evangelios que a eso de las 12 del mediodía Jerusalén comenzó a oscurecerse. Eso nos va a dar una remembranza de este 8 de abril, previo a la gran Pascua judía. Mire qué interesante. Que la Pascua judía va a ser el 22. La historia dice que Jerusalén es como que sucedió un eclipse. Empezó a oscurecerse. Allí comienza el proceso de las 7 palabras que triste y lamentablemente la inmensa mayoría ya de nuestros pastores ya no predican las 7 palabras en la Semana Santa. Es más, algunos evangélicos que ya no quieren ser cristianos, sino que ahora se quieren llamar mesiánicos, ya ni quieren que se celebre la Semana Santa. Oye, o lo que se llama Semana Santa, no importa, ¿por qué se enojan que le llamen Semana Santa? Le decimos así porque es la semana en que se dio el triunfo del Cordero sobre las fuerzas del mal. Y la oportunidad de que todo ser humano pueda ser salvo para cumplirse San Juan 3:16. Así es que allí comienza ese proceso doloroso de más de 3 horas en la cruz del Calvario, hasta eso de las 3 de la tarde, que es la hora exacta de la última hora en que se entregaba en el templo, porque recuerde, al siguiente día comenzaba lo que se llamaba Shabbat Shabbatón, que es cuando cae
el primer día, porque recuerden que son 2 días grandísimos. El primer día, que es la noche del Seder, procede ese día, y el siguiente día, que si cae en viernes, previo al inicio del Shabbat, entonces son 2 días de alto reposo. Por lo tanto, se le llama Shabbat, Shabbatón. Así es que en ese momento hay un apuro grandísimo. Y por eso no se podía ofrecer el cordero, sino si caía previo a Shabbat, Shabbatón, tenía que sacrificarse el cordero lo máximo a las 3 de la tarde, el cordero perfecto. La historia dice que Yeshua Nazareno exactamente expiró con la última palabra: consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así él expira. La historia dice que para ese momento todo Jerusalén se había oscurecido y hubo un fuertísimo temblor que se rascó el templo, la puerta principal, la cortina principal que unía el lugar santo con el lugar santísimo. Uno dice: Dios mío, con semejante contundente señal, era para que todititos los judíos de Jerusalén y sobre todo los encopetados religiosos cayeran de rodillas, arrepentidos. Sin embargo, la ceguera espiritual nos vuelve insensibles para ver las señales e insensibles para darnos cuenta el momento que estamos viviendo. La historia dice que como ya se acercaba la hora en que ya no se podía hacer nada por el Shabbat, Shabbatón, personalidades de gran impacto dentro del judaísmo, como fue José de Arimatea y Nicodemo, acompañaron a la madre y aquel joven apóstol, que hoy sabemos que fue Juan. Por la influencia de estos 2 prominentes religiosos que, según se cree, eran miembros del Sanedrín, comparecieron ante Poncio Pilato para pedirle permiso de que bajaran apresuradamente el cuerpo de Jesús para darle sepultura antes que comenzara el Shabbat, Shabbatón. Y así se cumple la profecía. Como en el calendario judío el día comienza a las 6 de la tarde, y Jesús, tal como lo quiero decir aquí en este pasaje de aquí que declara Jesús, dice el Señor Jesús en esta palabra: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En otra palabra dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días, el tercer día resucitará. Estamos hablando de Lucas 24:7, Mateo 12:40. Si eso es así, y sabiendo que en el calendario judío, no el romano, comienza a las 6 de la tarde, así que Jesús está la noche de lo que hoy conocemos como la noche del jueves, la primera noche. Está el primer día en la tumba de lo que hoy conocemos viernes, el primer día. Esta es la segunda noche de lo que hoy conocemos como viernes. Y está el segundo día en la tumba de lo que hoy conocemos como sábado en el día. Esta es la tercera noche, que es lo que hoy conocemos como sábado, y al rayar el alba del tercer día, día de claridad, como lo dice Génesis, Jesús se levantó de entre los muertos. Nótese, ni lo que hoy conocemos como viernes, ni lo que hoy conocemos sábado, las mujeres, porque no les dio tiempo de echar los aromas que se le echan al cuerpo antes de ser sepultado. Como no había habido tiempo por el Shabbat, Shabbatón, más el Shabbat, así es que aquellas mujeres, entre ellas María Magdalena, bajaron muy temprano al rayar el alba de lo que hoy se conoce como el primer día de la semana.
Y allí la gran sorpresa. Todo lo que ustedes ya conocen. Y que este próximo domingo toda la cristiandad celebra como Domingo de Resurrección. No te pongas a discutir si que este es el que si esta es la semana o que va a ser que legalmente en el calendario judío va a ser en la Pascua judía. Pero bueno, esta es la semana que dedicó en el calendario gregoriano para recordar el sacrificio más perfecto y más extraordinario de la historia de la humanidad. Jesús cumplió con sus palabras. Tuvo 3 noches y al tercer día resucitó de entre los muertos. El triunfo verdadero del cristianismo, dicen los expertos, estuvo en su resurrección. Porque sin resurrección no habría victoria. ¿Qué pasó en esos 3 días que él estuvo sepultado? Aquí en Mateo 12:40 en adelante dice, en el corazón de la tierra. En el judaísmo se habla de eso. Y se dice que nadie podía ir al cielo, sino que al morir bajaba al seno de Abraham, que estaba en el corazón de la tierra. Hoy nuestros científicos hablan que el corazón de la tierra está compuesto por el magma, fuego y azufre. En el judaísmo se enseñaba, hasta hoy en día los judíos, del seno de Abraham. Decía que el lugar de tormento estaba dividido en 2 partes. Uno a quien se le llamaba el seno de Abraham, que estaba previo al lugar de tormento, pero que los que estaban en el seno de Abraham estaban exentos del sufrimiento y del dolor terrible de las llamas de lo que hoy conocemos como el infierno. Como nadie podía ir al cielo, todititos los justos que habían muerto, hasta el último pecador arrepentido en la cruz del Calvario, bajó a ese lugar. Pablo lo escribe mejor. Eso de que subió, primero dijo, bajó a las partes más profundas de la tierra para llevar consigo la cautividad. ¿Qué cautividad? Todititito los justos, porque nadie podía ir al cielo hasta que no viniese un Salvador. Es por eso que muchos dicen, como dijo Pablo, el tercer elemento que fue derrotado en la cruz del Calvario fue el mismísimo demonio de la muerte, del infierno. Cuando Jesús bajó, el infierno se estremeció. Los demonios se dieron cuenta que su juicio total y definitivo e irreversible había llegado. Pero los santos, los justos que esperaban, debió haber sido un impacto. Tanto tiempo esperaron y el momento glorioso se llegó. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice Pablo, eso que ascendió hasta lo más alto, primero bajó hasta lo más profundo para llevar consigo la cautividad. Todos los santos que murieron antes de su resurrección. Qué lindo. Es un tema profundo. Ya lo hemos predicado en el tema del infierno y del cielo. Pero en esta semana no estén peleando ni discutiendo en las redes sociales que vayan a caer en pecados ustedes. Más bien, aprovechen la remembranza en esta Semana Santa para hablar a sus hijos del gran sacrificio precioso y lindo que fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reúnanse todititos el domingo con toda su familia y vayan bien vestidos, elegantes, para celebrar este domingo 31, el triunfo de la resurrección de Jesús. Que Dios te bendiga.